Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Bendigo a Dios porque puedo entrar a tu hogar primeramente y después a tu vida a través del poderoso mensaje de la palabra de Dios. Te he dicho muchas veces que tú eres muy importante para Dios, que tú eres de alta estima delante de Él. Por eso Él te cuida y te edifica. Esta vez lo hará a través de la nutrición, del manjar, de la comida espiritual de la palabra de Dios. Yo te invito a que estés muy atento o atenta a la palabra de Dios. Eres bienvenida o bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Prepara tu corazón porque Dios va a sembrar algo en ti en este día. Mis amados, vamos a la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, los versos 12 hasta el 15. Dice lo siguiente: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Presten atención al versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Qué hermosa amonestación de Dios para nosotros. Esta palabra fue dicha por el Señor a través del apóstol hace ya 20 siglos, pero fue también para la iglesia de las generaciones futuras, en este caso para nosotros. Y gracias a Dios por este consejo, un consejo muy sabio, muy preciso, muy útil para todos los santos. Nosotros tenemos un espíritu nuevo, hemos nacido de nuevo, hemos traspasado el lindero, ya no estamos en las tinieblas, estamos en la luz, servimos al Dios vivo y verdadero, lo hacemos con todo nuestro corazón. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús ha destruido la ley del pecado y la muerte. Lo que era imposible para nosotros, Dios lo hizo posible a través de su Hijo Jesucristo. Pero mientras estemos en el cuerpo, mientras militemos en teniendo este caparazón, esta naturaleza humana, carnal, animal, diabólica, adánica, la naturaleza que lleva el pecado, siempre tendremos que vivir en el espíritu para poder ser librados del poder del pecado. Tenemos constantemente que aplicar el triunfo de Jesús a la vida adánica para poder vencer, para, como dice ahí, lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. En vez de lo cojo salir, sea sanado, porque ese es el propósito de Dios con nosotros. Dios quiere varones y mujeres con los ojos abiertos para que nadie los engañe, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Porque mis hermanos, cuando el corazón,
a través de las avenidas del alma, que es el oído, los ojos, el tacto, los 5 sentidos son las avenidas del alma. Por ahí entran las tentaciones, lo que oigo, lo que escucho, lo que gusto, lo que palpo. En cualquier momento puede entrar una raíz de amargura, un enojo, un descontento, una indisposición. Y aquí el padre de los psicólogos, que es Dios. Y digo psicólogo porque la psicología es estudio de la conducta, que conoce la conducta, el corazón del hombre. ¿Tú sabes lo que dice él? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Qué hace la raíz de amargura? Estorba. A veces pasan años estorbados fuera del propósito, y por ella muchos se han contaminado. El problema es de la raíz de amargura, no solamente que me estorba a mí, que contamina a muchos. Porque generalmente que tiene una raíz de amargura, ustedes saben que las raíces brotan. Lo primero que hacen es que rompen la tierra y sale el tallito. Y de momento es increíble que las raíces, hermano, hasta las piedras las levantan. Han visto las raíces casi y brota la tierra. A veces el cemento, el concreto, hace y dañan el concreto. No, es increíble, aparentemente más débil que el concreto, que el cemento, como decimos. Y cuando se levanta todo. Ahora, ¿por qué el Señor quiso que yo introdujera el mensaje con ese texto? Porque vamos a hablar de alguien, de una persona que era consecuente con Dios y con sus hermanos, pero un día le nació una raíz de amargura. Vamos a estudiar la vida de María en Números capítulo 12. ¿Ya lo tienen? Ok. María, diga conmigo María. Parece ahí. Vamos a comenzar a aplicar de una vez. Atención aquí. La palabra María significa amargura. Eso no está de más. Cuando esa muchacha nació, el Espíritu Santo sabía lo que iba a pasar en ella y dijo, póngale María. Significa amargura. Velad que no se levante en vuestro corazón ninguna María, ninguna raíz de amargura. Cuando yo sabía que la palabra María significa amargura, lo sé hace muchos años, pero hoy dije, déjame buscar a ver si pues quizás hay otra palabra. Y cuando voy me asombro, también significa rebelión. Atención aquí. María significa amargura, rebelión. María y Aarón, y la palabra Aarón significa iluminado. ¿Qué significa Aarón? Iluminado. Para que vean que los iluminados también caen, no solamente los amargos. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Eso todo el mundo lo dice y todo el mundo lo sabe. Pero cuando yo estaba leyendo esto, que ahí fue que Dios me abrió los ojos. Me hizo ver algo que yo siempre digo como pastor. A veces en tiempo pasado, cuando aquí había rebelión o algo, y los ancianos me decían, tú sabes qué está pasando con fulano, esto y esto y esto y esto. Y él está diciendo esto y esto y esto. Y yo siempre les digo, yo, ahí está siempre la reacción adánica del pecador, que desvía la atención de su verdadero problema y lo pone en otra cosa para boicotear, para que la mirada vaya hacia otra cosa y no hacia su problema. Por ejemplo, eso es bien común en el pecador. Alguien, por ejemplo,
sufre una frustración, porque hemos sometido una aspiración en la iglesia. Quiero hacer tal cosa y a mí no me nombran o no me abrazan o no me dan, cualquier cosa que usted esté esperando que no se lo den, y usted se frustra. Y usted al final espera y no le dan eso. Es una necesidad que usted tiene. Y usted se revela. Cuando se revela, usted nos dice: hermanos, a mí no me abrazan, a mí no me besan, a mí me tienen años sentado aquí, no me nombran. Usted no dice eso. Usted comienza a decir otra cosa que no es eso. Mira, en esta iglesia tal cosa o tal cosa. Pero ese no es el problema suyo. Hay un disgusto aquí que no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo. Y usted dice: ¿y por qué usted está diciendo eso, pastor? Porque el versículo que sigue, Dios me reveló que eso no falla en los pecadores. Miren ustedes, versículo 2. Y dijeron María y Aarón: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Cuántos saben que Dios siempre oye? Muy bien. La pregunta mía es: ¿qué tiene que ver eso último que dijeron María y Aarón con que Moisés se casó con una mujer cusita? Tiene que ver. Que la cuñada esté enojada porque no está de acuerdo con la mujer del hermano. Eso era como hacen los políticos para boicotear, que mandan algo. ¿Saben ustedes cómo hacen los ladrones cuando van a robar en un banco? Ponen una bomba allí, alguien tiene un incendio en la esquina y fuego, y los bomberos, para que la policía y los bomberos vayan para allá, y ellos tranquilamente abren la caja, todo, y le da tiempo todo porque los bomberos están apagando el fuego. Es un pecado, es una trampa vieja. Y los pecadores, por la vergüenza que le da de no expresar lo que se esconde en el corazón, siempre encienden un fuego por otro lado, para que la gente vaya hacia allá a ver el fuego y se olvide de su verdadero motivo, que se oculta en el corazón, que es una raíz de amargura. Aquí María y Aarón expresaron cuál era su raíz de amargura. Estaban celando a Moisés. Yo cuando estaba estudiando esto, yo dije: dije yo así entre mí: a María y a Aarón se le pegó el espíritu de Coré, Datán y Abirán, que dijeron lo mismo. Le dicen a Moisés y a Aarón: ustedes han monopolizado el sacerdocio de Jehová. Aquí todos somos santos. La congregación de Jehová es santa y ustedes se creen los únicos santos. Y es verdad que todos eran santos. Y dijeron lo segundo: Jehová está aquí con toda la congregación. También era verdad. Pero estaban celando a Moisés y a Aarón porque eran levitas y querían el sacerdocio. Pero ese no es el tema. Yo dije entre mí: óyeme, pero a María y a Aarón se le pegó oigan, digo yo, cuando estaba estudiando: oye, a María y a Aarón le picó la serpiente que picó a Coré, Datán y Abirán, el celo por el liderazgo de Moisés. Y me dice Jehová: no, a Coré, Datán y Abirán se le pegó el espíritu de María y de Aarón. ¿Y por qué, Señor? Dice: por leerte la Biblia, en el capítulo 12 lo hizo María. Y en el capítulo, y más adelante, en el capítulo, miren, a veces ese era el mensaje del domingo, capítulo 16. Y Moisés está narrando Deuteronomio en un orden. Quiere decir que la rebelión de María, la hermana, diga la hermana, de Aarón, el hermano, eso también es significativo. Porque David decía en el Salmo 55: si se hubiera levantado un adversario contra mí, yo lo hubiera soportado, pero tú, hombre, que estaba cerca de mí, que dulcemente nos comunicábamos los secretos, te levantaste contra mí. Es una hermana. Ahora, esa María le salvó la vida a Moisés cuando era niño. ¿O no saben ustedes que esa hermana mayor fue la que estuvo vigilando el canasto aquel para cuidar a Moisés? Eso es lo que tenía que hacer la hermana mayor, no cuidar a su hermanito.
Qué gozo debió de sentir María, ver que el muchachito que yo cuidé ahora es el mimado de Jehová, el caudillo de Israel. Gloria a Dios. Pero no, se le metió el asunto que quería hacer como él. Si hubiera sido en este tiempo, dice, el ministerio de las mujeres. ¿Qué pasa con los hombres que tienen el monopolio del ministerio? Pero en ese tiempo, como ese no era un issue en ese tiempo, porque la mujer estaba sujeta al varón y por cultura es así, pues no hay problema. La hermana mayor, la que cuidó a Moisés, la que veló por el canastito así y lo llevó a la reina y le dijo, yo te voy a conseguir una mujer que te va a cuidar a ese muchachito. Esa María, que en el capítulo 15, por no leer mucho la Biblia, capítulo 15 de Éxodo, dice María, la profetisa, hermana de Aarón, salió con el pandero. ¿Qué dice? En Éxodo 15, que María era ¿qué? Profetisa. Wow. ¿Cuántos saben que puede haber profetas con raíz de amargura también? Mis hermanos, si Aarón era un iluminado y se le oscureció la mente. ¿Saben ustedes que la mentira más grande de toda la Biblia la habló Aarón? Aarón es el mentiroso más grande de toda la Biblia. Es el Marco Polo de esos días. Y digo Marco Polo porque en Italia, cuando Marco Polo fue a la India allá y contaba cosas tan fantásticas que vio en la China, que le decían que este es más mentiroso que Marco Polo. ¿Saben ustedes lo que dijo Aarón cuando Moisés bajó del monte, que él le hizo el becerro de oro a Israel? ¿Cómo tú te atreviste a hacerle ese becerro de oro? No. Ellos me dieron el oro, yo lo tiré ahí y salió el becerro. Terrible, hermano. Yo nunca he visto que alguien tire oro por ahí y salga un becerro. Terrible, hermano. Oye, qué dificultad tiene el ser humano con decir, como decía David, yo pequé, se acabó. Todo el bendito problema es no reconocer, me equivoqué. Tú eres un ser humano. Reconoce que te puede equivocar. El que se equivoca y confiesa el pecado alcanza misericordia. El que lo oculta toda la vida se daña. ¿Cuál es el problema de decir me equivoqué, soy pecador? Si la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. El que confiesa su pecado prosperará. Yo no sé ustedes, pero para mí la espiritualidad de una persona se mide por el grado de disposición y actitud para humillarse. A mí no me impresiona alguien que pone un escudo para que no se vean sus faltas. Yo les mencioné una vez a un ministro que yo fui a amonestarlo por algo incorrecto que hizo. Y cuando yo se lo dije, se tiró a los pies, me tomó la mano y dijo, ora por mí, yo le he fallado a Dios, ora por mí. Y yo me tiré al lado de él y yo lloré más que él. Ese hombre subió al cielo ese día conmigo. Yo no le vi su pecado y dije, oye, qué humildad, qué grandeza en este hombre. Y yo lo fui a reprender, yo fui reprendido yo digo, wow, qué virtud. ¿Ustedes creen que menguó? Yo me olvidé de la falta que había cometido y todo, yo lo vi en el cielo. Qué virtud. Cuando yo lo vi de rodillas, yo lo quería levantar. Y yo me tiré con él porque dijo, como yo, solamente el Señor debe estar en pie cuando alguien se humilla. Y me tiré también con él. Porque me sentí tan mal de que yo, como si yo fuera un impecable que estaba orando por él. No, hermano, me tiré a llorar con él también. Y cuando nos levantamos, lo vi diferente. Mi actitud cambió hacia él de ese día. Y si yo soy un pecador y me impresiona la humildad, imagínense, dice la palabra que Él da gracia a los humildes y a los altivos de lejos los ve. Hay que aprender a humillarse delante de Dios. Hay que aprender a decir, soy pecador. ¿Y qué? La sangre de Cristo me limpia. Quiero cambiar esas actitudes que me paralizan, me hacen daño. O no dice que la raíz de amargura te paraliza, te daña toda la vida a veces. A veces somos incapacitados toda la vida por las situaciones que heredamos. ¿Saben ustedes
que lo que significa la palabra oír está en griego y en hebreo, en los dos idiomas, y también en el lenguaje de los antiguos. Oír en la Biblia es obedecer. Cuando se trata de nosotros, se dice: y oyó fulano la voz de Jehová. Ya sabe que si oyereis hoy mi voz, significa obedecer a la palabra de Dios. Cuando dice que Dios oyó, significa que Dios decidió descender y resolver el problema, ya sea ayudar, o ya sea castigar, o ya sea reprender. Oyó. ¿Por qué? Porque Dios oye siempre. ¿Acaso hay algo que se haga en la tierra que Jehová no lo sepa? Lo sabe. Cuando dice oyó Jehová, significa que lo tomó en cuenta, que no lo ignoró más, que no lo pasó por alto. Y escuchen ahora, no está de más lo que sigue el versículo 3. Y aquel varón, diga conmigo, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La pregunta mía es: ¿no lo sabía María, su hermana, y Aarón, que su hermano era el hombre más manso que había en la tierra? ¿No lo sabían ellos? Ahora, en los versículos que siguen, Jehová oyó y descendió a resolver el problema. Atención aquí, presten oído a esto. Hay un salmo, un versículo yo te lo voy a leer. Salmo 76, 9. Mira lo que dice: cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Jehová se levanta a juzgar, a abogar, a pleitear, a lidiar a favor de los mansos de la tierra. Por eso es que nosotros los ministros, los que estamos en autoridad, debiéramos ser mansos y humildes de corazón, y no defendernos nosotros, ni dejarnos provocar por las rebeliones, sino callar como Moisés y dejar que sea Dios que defienda a los mansos. Pablo le dice a Timoteo así, a los ministros, dice que el siervo de Dios no es contencioso, que cuando alguien se levanta con espíritu de mansedumbre, corrijamos el mal. Que Dios nos ayude, porque somos humanos. Moisés no tuvo que salir a defenderse. Oyó Jehová y vio a Moisés y dijo: le están hablando de un santo, están hablando de un hombre que yo lo conozco y yo sé que es manso de corazón. Jehová sale un día y se para a juzgar a favor de los mansos de la tierra. ¿Cuántos saben que Dios defiende a los mansos? Si alguien te calumnia, si alguien te murmura, si alguien se levanta contra ti, que se diga eso. Jesús no dijo nunca: aprended de mí que soy poderoso haciendo milagros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Los mansos heredarán la tierra y siempre tendrán a Dios como su abogado. Sigamos, amados. Escuchen ahora. Escuchen ahora. Versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al campamento de reunión. Y salieron ellos tres. Los llamó a capítulo, como decimos. Vengan los tres. Vengan los tres. Hay un problema en la familia. Vengan los tres.
Oh, yo quisiera que hoy aconteciera así también, que cada vez que hay un problema Jehová descienda a mediar. En vez de nosotros estar discutiendo que sí, que no, que lo dijiste, que no lo dijiste, que lo hiciste, que no lo hiciste, que por qué, que me dijiste, que no entendí. Jehová decía, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nos calláramos de una vez. Como Job estaba hablando, si él viniera, yo altercaría con él, decía Job, porque yo he sido ojo para el ciego, oído para el sordo, pan para la viuda. Que venga. Ojalá hubiera un mediador que se metiera entre los dos. Y yo lidiaría, yo pelearía, y yo me justificaría. Cuando Dios descendió y comenzó a hablar, ¿dónde estabas tú, hombrecito? Cuando yo hacía esto y aquello y aquella. Dice, me meto la boca de la espalda y me callo. Ahora habla tú y tú me enseñarás y yo aprenderé. Qué bueno fuera así. Y miren ustedes, qué cosa hermosa. Cómo Dios sabe ministrar. Diga, Dios sabe ministrar. Entonces Jehová, versículo 5, descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón, a María, y salieron ambos. Ay, 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 bajo la nube. A veces decimos, Señor, manda la nube, que venga la nube, que permanezca la nube, que nos guíe la nube. Pero la nube no solamente desciende para darnos cobertura. La nube desciende a veces para reprendernos, exhortarnos y hacer justicia entre los hermanos. ¿O no? Lo llamó a los tres. Pero después que estaban los tres, le dijo a Aarón y a María, Moisés, quédate ahí, ustedes vengan un poquito para acá. Lo llamó a los tres al campamento. Y miren ustedes, cada vez que alguien se levantaba contra Moisés, Jehová lo llamaba aparte al tabernáculo, al lugar de reunión. Así son con Coré, Datán, Abirán. Hizo en varias ocasiones. Escuchen ahora, atención aquí, versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Me van a escuchar ahora a mí. Cuando ustedes hablaban contra Moisés, Moisés no lo oyó, porque era una murmuración. Murmuración es hablar de alguien cuando no está presente. Búsquelo en el diccionario. Pero hay alguien que está en toda conversación, y es Dios. A veces se deja hablar todas las sandeces, pero a veces no dice, no, esto no lo voy a pasar por alto. Y lo que sucede es que ese día no sabemos cuándo es. Por eso es bueno andar siempre rectamente y no permitir que ninguna raíz de amargura entre a nosotros. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Yo aprendo algo aquí, mis hermanos, que cuando hablamos en contra del hombre o de la mujer de Dios, o en contra de los mansos de la tierra, y Jehová oye, desciende, ¿saben ustedes? Él destaca nuestras virtudes. ¿No tuvieron ustedes temor de hablar del hombre más manso de la tierra? ¿Saben ustedes qué dijo María y Aarón? El versículo 3, el versículo 2. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. En otras palabras, no, mire, no ha hablado Jehová. Oiga, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el celo de María? Solamente por Moisés habla Dios. ¿No ha hablado también por nosotros?
Y dice Dios, un momentito, no solamente ustedes. Cuando yo levante profetas en Israel, le hablaré por sueños, por visiones. Pero ese hermano de ustedes, ay, 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 con ese es cara a cara. En otras palabras, porque ustedes están celándolo a él, diciendo que no solamente por él yo hablo. Déjenme decirles una cosa. Ustedes no saben quién es Moisés. A ustedes yo les hablo por sueños, por visiones, pero a este no. Este no es como los demás profetas, porque yo quiero, porque ha caído en gracia delante de mí. Punto, se acabó. Si el celo de ustedes es que yo no solamente hablo por él, déjenme decirles a los dos que a ustedes yo les hablo, sí es cierto, pero por sueño y visión. Pero a este no. Con esto, a este yo lo llamo y le enseño mi cara y mi rostro, lo que me da la gana. Este es mi Moisés. Tremenda enseñanza. En otras palabras, ¿están celosos porque le hablo a él? Pues se le voy a decir, le hablo como a nadie y le hablaré como a nadie. Solamente cuando venga mi hijo tendrá más gracia que él. Porque yo soy el Dios del pacto. Y siempre tengo un mediador en cada pacto. Y él es el mediador del pacto que hice con ustedes. Y Jesús es el mediador del otro pacto. Así que yo cuando no se comparen con el mediador del pacto. Ustedes son profetitas. Él es profeta. ¿Lo quieren saber así? Yo ese día se le acabó el celo. No sé qué le pasó. Si ustedes quieren saber quién es ese hombre para mí, delante de mis ojos, ¿quieren saberlo? Para que se le aumente más mi celo. Le voy a decir quién es ese hombre. Ese hombre es fiel en su casa. Nunca se levantó profeta como él, lo dijo Dios. Ese día se curaron del celo. Cuando Dios dijo quién era Moisés delante de sus ojos. Mis hermanos, la gracia es de Dios y Dios se la da a quien Él quiere. Yo me he relacionado con hombres de Dios, ungidos, y como ellos conocen mis defectos, conozco los de ellos. Y a veces me he enojado por alguna actitud, pero digo, no puedo decir lo que no es verdad. Está lleno de gracia. Dios es con él. La gracia es de Dios. Mi hermano, si es más ungido que tú y la unción de él es para gloria de Dios y para cumplir un propósito, ¿cómo tú le vas a quitar a la iglesia la bendición que hay en ese hombre o en esa mujer? Si eso fue dado por Dios para hacer bien a los santos, para la obra del ministerio. No permita que la raíz de amargura te dañe. Cédele el lugar a aquel a quien Dios se lo ha cedido y tendrás la bendición de Dios y la gracia aumentará en ti. Porque Dios da gracia a los humildes. No es pecado reconocer lo que Dios le da a los demás, todo lo contrario, es virtud. Mis hermanos, tenemos temores de que la gente crezca más que nosotros. ¿Saben lo que dijo Jesús? Jesús dijo, ustedes harán obras mayores que las que yo hago. Jesús dijo a los discípulos, ¿por qué el temor de los padres que los hijos crezcan más? Si la honra de los hijos de los padres son los hijos. Si el hijo crece más que tú, eso es virtud de Dios para tu vida. Obras mayores harán ustedes porque yo voy al Padre. El celo es humano. El que diga que no ha tenido celo nunca es un mentiroso y padre de mentira. El problema es qué hacemos cuando el celo viene a nosotros. Le damos rienda suelta. Comenzamos a mancillar al hermano y a decir, sí tiene unción, pero para cortar la influencia, para que no lo vean a él y me vean a mí. Cuidado, porque Dios puede oír y descender. Él está a favor de los mansos de la tierra. Escuchen ahora.
Hay cosas muy grandes aquí que tengo que decir. ¿Dónde vamos? 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. ¿Qué pasó? ¿Qué está con la nube? Jehová se fue enojado. Diga, Jehová se fue enojado. Y dice aquí, y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Diga, Aarón tenía una actitud diferente. Van a ver algo aquí muy importante. No quede ella como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumido su carne. Mis hermanos, qué tremenda palabra. No sea ella como el que nace muerto. Es que delante de Dios se murió, mi hermano. ¿Por qué Dios le dio el castigo de la lepra a María? Porque la lepra es un símbolo de pecado, y Dios quería exteriorizar lo que había dentro de su corazón. Hay lepra dentro de ti y ha salido contra tu hermano. Ahora que lo vean todos físicamente. A veces estamos lindos por fuera, pero hay lepra, raíz de amargura y enojo y descontento y frustración por dentro. Y eso nos detiene y nos daña. Que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado, dice Dios. ¿Han visto ustedes un niño que nace muerto? ¿Cómo tiene la piel? Como un leproso. No se equivocó. Yo no quiero ser como el que nace muerto. María en este momento tenía la ira de Dios encima. Era una mujer muerta. La lepra no está en la piel, la lepra está en el corazón. Seguimos. Versículo 13. Entonces, el 13. Ahora. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Eso es manso. ¿Qué hizo Moisés? Ese es el Espíritu de Cristo, hermano. Perdonar a los que nos hacen daño. Bendecid a los que os maldicen. Bendecid y no maldigáis. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Tenemos que orar por los que nos hacen daño, para que Dios tenga misericordia. No como Jonás, sentarnos para que caiga el juicio sobre ellos, para que muestre que yo sí soy de Dios y él no. Si Dios lo quiere hacer como padre, disciplinarlo, que lo haga. Pero yo no voy a unirme. El juicio es de Dios, no es mío. Y si un día voy al juicio, iré como abogado de mis enemigos y no como juez. Así enseña Dios en su palabra. Escuchen. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Se ha echado afuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. En Israel, escupir a alguien en la cara era una vergüenza. ¿Recuerdan ustedes a Jesús que lo escupieron en la cara y se cumplió la palabra del profeta, que le escupieron el rostro? Y dice Dios: yo le estoy escupiendo en la cara a María, la quiero avergonzar y decir que yo estoy avergonzado con esa conducta. Y Dios le escupió el rostro a María. Hermanos, es demasiado fuerte lo que Dios dijo ahí a Moisés. No se avergüenza a alguien en Israel que el padre le escupa la cara. Pues yo le quiero escupir la cara y no voy a ver tu intercesión. Si tú no estás enojado, yo estoy enojado, porque tú estás en el lugar mío. Ahora yo estoy en el lugar tuyo. Tú trabajas para mí, yo trabajo para ti. Tú te ocupas de mis asuntos y lo has hecho fielmente en tu casa. Ahora yo vengo a defenderte, Moisés. Fuerte.
fuerte. Y sacaron a María del campamento por 7 días leprosa. ¿Sabes tú qué significa en Israel sacar a alguien del campamento? Todo lo que es inmundo debe estar fuera del campamento de Jehová. Todo lo que es ¿qué? Inmundo debe estar fuera del campamento. ¿Y qué era un leproso en Israel? Un inmundo. Pon atención aquí, mi hermano, porque solemnemente nos habla Dios en esta hora. Esto no fue expuesto a ti para que tú digas qué hermosa palabra. No, 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 no. Dios te quiere librar a ti, a mí. Dios nos quiere librar de raíz de amargura y de enojo y de descontento, de celo, de cualquier cosa que hay aquí en el corazón. Esa raíz de amargura hace brotar y levanta todo y hace daño y contamina a los hermanos. ¡Fuera! Dice Dios, fuera del campamento de Jehová. No quiero eso adentro. Sácalo de tu corazón. Fuera. Sácalo de la congregación de Jehová. Fuera. Porque todo lo que es inmundo y no es digno de Dios no debe estar dentro del campamento de Jehová. Mis hermanos, estar fuera es perder la comunión. Es la manera de Dios disciplinar. Todo lo que no es de Dios debe estar fuera de nosotros. Yo no sé a ustedes, a mí, esta parte, por eso desde que este tiempo a mí me ministra, hermanos. Porque ¿qué dice el apóstol en Hebreos que leímos? Que lo cojo no salga. Sánalo. En vez de que salga, sánalo. El propósito de Dios no es tanto echar fuera, es sanar. Si María se hubiera arrepentido adentro, no tiene que salir inmunda afuera. Dios quiere sanar adentro antes de echar afuera. La pregunta mía es, ¿por qué a Aarón no le hicieron lo mismo? Si dice que Aarón también habló contra Moisés, ¿o no lo dice la Biblia que Aarón también era cómplice? ¿Saben ustedes lo que yo creo por lo cual Dios no trató igual a Aarón? Yo entiendo que el que comenzó la murmuración no fue Aarón, pero Aarón le prestó el oído a Marita. A veces nosotros prestamos el oído a los celosos, rebeldes, descontentos, y no sabemos, hermano, que cuando algo negativo entra por el oído daña. Jehová me reveló que en muchos hogares hemos perdido los hijos porque han escuchado mucha crítica en la mesa acerca de pastores, de iglesias. Y a la mesa, juntos con los hijos, murmuramos. Y los hijos oyen y están jugueteando. Y aparentemente no están oyendo, pero están oyendo. Y después ni te respetan a ti, ni respetan la iglesia, y mucho menos a Dios. Y se rebelan y salen del camino donde Dios lo puso. No quiero decir que siempre que se van los hijos es por eso, pero Dios me revela que muchos hijos se han ido del camino por eso, porque nos oyeron hablar de ministros, de iglesias, nos oyeron criticando y fueron dañados por dentro. Se prejuiciaron. Miren, mis hermanos, en 34 años con el Señor y 25, 26 como ministro, yo he visto personas hermosas. Miren, personas que yo le estoy llorando todavía, porque eran personas consecuentes, lindas, espirituales, de oración, preciosas personas. Pero le prestaron el oído un día a un rebelde que escucharon.
Y después, increíble, no solamente se salieron del lugar donde Dios se lo puso, de su casa espiritual, sino que nunca más llegaron a ser los mismos. Se hicieron personas no espirituales, negativas, rebeldes, personas disgustadas, amargadas, como María, amargada. Es triste vivir amargado por no sacar la amargura. Es mejor sacar la amargura y no vivir amargado, porque Dios no te llamó a ti a ser amargado ni amargada. El evangelio es justicia y gozo en el espíritu. El reino de Dios es gozo. Es mejor humillarnos y sacar de momento toda raíz y decirle a mi hermano: estoy enojado contigo por esto y esto y esto y esto. Ahora oremos juntos y saquemos esto, porque yo no voy a seguir viviendo con esta espina dentro de mí. Lo saco y se acabó. Punto. No voy a permitir que nada me saque del camino. Si Dios te trajo a esta casa espiritual, solamente Dios debe decirte: vete. Solo Dios. No un enojo conmigo, ni con Pablo, ni con Eleazar, ni con fulano, ni con Perencejo. Dios solamente. Y el día que te aparte, que sea con la bendición del presbiterio para enviarte a ser útil en otro lugar. No porque no toleraste, no porque no soportaste, no porque no supiste sacar de ti cualquier cosa. Y te lo digo como pastor, yo no quería subir el tono, porque Dios me dijo: habla como padre hoy. Tú tienes aquí en esta iglesia muchos padres. Abre tu corazón. Tienes derecho a diferir. Tienes derecho a todo. Eres un ser humano. Saca de tu corazón. El deber de nosotros como líderes es de ti, como padre, abrirte el corazón. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué tienes esa conducta? No está bien lo que estás haciendo. Y el tuyo es decir: me siento mal por esto y esto. Tengo un descontento, algo me está haciendo daño. Ora por mí. Vamos a resolver eso, hijo. Vamos a las personas con quienes tienes el problema y vamos a hablar. Vamos a sacar eso, vamos a orar. Pero yo no voy a seguir con esta amargura. Yo no quiero que Dios me saque inmundo del campamento. No. Prefiero que salga mi inmundicia y no salí yo. Yo tengo que ser sano y la inmundicia sale. ¿Por qué no le pasó lo mismo a Aarón? Por dos razones. María fue la protagonista, la que movió la lengua. Moisés, Aarón solamente escuchó y participó con ella, pero tuvo una actitud diferente. Hasta pidió perdón por su hermana. Y la segunda razón, diga la misericordia de Dios. Escuchen por qué. Aarón era el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote no podía tocar nada inmundo, ni siquiera un cuerpo de un familiar cercano, porque era el santo de Dios. Imagínense el sumo sacerdote inmundo que representaba a Jesús. Ay, Dios dijo: no, voy a perdonar a este hombre. Y se contuvo Dios, porque Aarón se humilló delante de Dios, diferente a María. Humillémonos, hermanos, delante del Señor. Yo no te digo esto con ningún espíritu que no sea el de padre, porque nosotros sufrimos mucho cuando vemos personas lindas, hermosas de Dios, salirse del propósito por una tontería, una minucia, unas cosas sin importancia. Matan leones, pelean con osos, vencen fieras, y después, mis hermanos, un conejo le gana la batalla. Nadan y cruzan el océano, cruzan los ríos caudalosos, y después se ahogan en la tina de la casa. Es triste, porque no saben qué hacer con una emoción. El Señor dice: si tienes algo, oiga, si un hermano tiene algo contra ti, ve donde él, dice la palabra,
Mire, que no dice si tú tienes algo contra tu hermano. Si él tiene algo contra ti, ve donde él. Hermano, ¿qué te sucede? Somos hermanos. A ver en qué yo te he ofendido. Ir con la disposición de pedir perdón. Te voy a asegurar que no se te va a ir un pedazo si pides perdón. Todo lo contrario, vas a presentarte completo en Cristo. Porque confiesa sus pecados, prosperará, dice la Biblia, y le alcanzará misericordia. No se justifica entre los hermanos que seamos dañados por no tener la madurez de... Mis hermanos, no es pecado sentir celo. La naturaleza está dañada. Lo que es pecado es dar rienda suelta a los celos. Es sentir frustración, es humano. Cuando una necesidad no es suplida. Por ejemplo, María aquí tenía una necesidad, y era que se sentía opacada por Moisés. Yo, que soy la hermana mayor, a mí Dios ni me ve, ni me mira, no me dice nada, no habla, apenas me da unos sueñitos por ahí. Pero él lo sube al monte 40 días y sale iluminado, con el rostro iluminado. Problema con la estima. Deseo de ser reconocida. Algo le pasaba a María. Que Dios nos guarde y nos libre del mal. Cierra tus ojos. Señor, te ruego por estos que están ahí en sus casas. Ruego por ellos, Señor. Ruego lo mismo. Yo ruego al Padre que la gracia de Dios llegue a ti. Que Dios haya ministrado a tu vida profundamente. Que haya penetrado la palabra hasta los tuétanos. Porque Dios quiere perfeccionarte en buenas obras, para que los hombres vean tu vida y glorifiquen a Dios por causa tuya. Ese es el deseo del Padre, que tú llegues a la estatura del varón perfecto de Cristo Jesús. Ese es el propósito de Él con la iglesia. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473, o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga. En este tiempo en que la gracia se ha derramado, todo es por el Espíritu y en el Espíritu. En la vida del Señor Jesús, todo fue por el Espíritu. Él nació, creció, fue bautizado por el Espíritu. Por su Espíritu fue guiado y también resucitó. Nosotros, al igual que el Señor Jesús, todo lo que somos y hacemos es por el Espíritu. ¿Te has preguntado por qué en este tiempo todo es por el Espíritu y en el Espíritu? La respuesta es sencilla. Dios es Espíritu. Y en el libro Manual de la Vida en el Espíritu encontrarás estos y otros pensamientos, un compendio de estudio que en sus 600 páginas te ofrece ricas revelaciones y un profundo contenido devocional que enriquecerá tu vida espiritual. Manual de la Vida en el Espíritu, escrito por el pastor Juan Radames Fernández y ganador del primer lugar en Expoli 2003 como el libro de estudios bíblicos más vendido del año en Latinoamérica. Manual de la Vida en el Espíritu, un libro que usted debe leer. Adquiéralo hoy en su librería cristiana más cercana.